Señoras, señores, bienvenidos al canal Al 24 News en español. En la actualidad de esta noche, fin de los trabajos de la 36ª Cumbre Africana de los Jefes de Estado y de Gobierno celebrada en Addis Abeba, Etiopía. El presidente de la República argelino Abdelmajid Tebboune promete $1.000 millones para financiar proyectos de desarrollo en África. Y en Siria, un ataque sionista contra Damasco deja a al menos 15 muertos. Hola de nuevo. Han clausurado esta noche los trabajos de la 36ª Cumbre de los Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Africana, celebrada bajo el lema Aceleración de la implementación de la zona de libre cambio continental, en presencia del primer ministro argelino Ayman Ben Abdelrahman, en su calidad de representante del presidente de la República Abdelmajid Tebboune en dichos trabajos. En un mensaje leído en su nombre por el primer ministro argelino Ayman Ben Abdelrahman durante los trabajos de la cumbre africana, el presidente de la República Abdelmajid Tebboune ha prometido otorgar $1.000 millones con el fin de financiar proyectos de desarrollo en países africanos. Belkacem Faida Ishawi nos amplía la información. Ante la conferencia de la Unión Africana en Addis Abeba, el presidente argelino Abdelmajid Tebboune ha anunciado conceder en nombre de Argelia $1.000 millones para la financiación de proyectos de desarrollo en países africanos. El presidente de la República Abdelmajid Tebboune ha decidido otorgar $1.000 millones en beneficio de la Agencia Argelina de Cooperación Internacional para la Solidaridad y Desarrollo con el fin de financiar proyectos de desarrollo en países africanos, en particular las de naturaleza fusionada o que contribuyan a promover el desarrollo de nuestro continente. La iniciativa de Argelia parte de la convicción que la seguridad y la estabilidad en África están vinculadas a su desarrollo. La decisión de Argelia es de gran ventaja para el proceso de activación de los mecanismos de solidaridad africana. La paz y la seguridad en África no pueden concretarse sin un desarrollo eficiente. Han rezado siempre el enfoque y principios de acción exterior de Argelia. Y en una alocución leída en su nombre por el primer ministro Ayman Ben Abdelrahman, el presidente argelino Abdelmajid Tebboune ha reiterado el llamamiento a la aceleración de la aplicación de las propuestas prácticas formuladas por Argelia para el reforzamiento de los mecanismos de la Unión Africana en materia de lucha contra el terrorismo, destacando los desafíos complejos e interdependientes a los cuales está confrontado el continente africano con a su frente el fenómeno del terrorismo. Veamos la declaración. Nuestro continente está confrontado al fenómeno del terrorismo y del extremismo violento, con la proliferación de las zonas de conflicto y crisis. El año pasado hemos registrado un aumento impresionante de actos terroristas en términos de número, de violencia y de extensión geográfica. Reiteramos nuestra invitación a acelerar la implementación de nuestras propuestas, particularmente el desarrollo de un nuevo plan de acción para la Unión Africana para combatir el terrorismo en lugar del plan de 2003 y también activar la lista africana de personas, grupos y entidades involucradas en actos de terrorismo, incluidos los combatientes terroristas, extranjeros y finalmente trabajar para encarnar el proyecto de orden de arresto africano. El presidente de la República ha aprovechado la ocasión para reiterar el firme apoyo de Argelia al derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación a través de la organización de un referendo libre y transparente. Reiteramos en esta ocasión nuestro apoyo al derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación a través de la organización de un referendo libre y transparente de acuerdo con las decisiones internacionales que ratificó la ONU y las decisiones de la legalidad internacional. En nuestra organización debe desempeñar un papel a este propósito. Y en lo referente al expediente libio y maliense, el presidente argelino ha exhortado a las partes libias a adherir al proceso pacífico para la resolución de la crisis sin injerencia extranjera, mejor dicho, así como al proceso de paz y de reconciliación nacional en Mali.
En nuestra vecindad inmediata, Argelia continúa su contribución para apoyar el proceso de paz de reconciliación nacional en Mali, a través de la implementación del acuerdo que emana del proceso de Argel. Las partes libias también han hablado de comprometerse a resolver la crisis libia sin injerencia extranjera, en una manera que preserve la unidad y la soberanía de Libia. Y en esta misma cumbre efímera ha sido expulsada una delegación de la entidad sionista que se infiltró en los trabajos de la 36ª cumbre de la Unión Africana, cuyos trabajos se dieron por terminados pues esta noche en la capital etíope, Addis Abeba, durante las deliberaciones de la sesión ordinaria anterior de la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Africana. Se adoptó por unanimidad la decisión de suspender el otorgamiento de la condición de observador a la entidad sionista con la conformación de un comité de 7 jefes de Estado, incluida Argelia, de presentar una recomendación a la cumbre de la Unión sobre este tema. Y siempre en África, el ejército de Burkina Faso anunció este domingo el fin de las operaciones de la French Sabre, la fuerza en Burkina Faso, 3 semanas después de la denuncia de los acuerdos de defensa que vinculan a los dos países por parte del gobierno de transición en este país azotado por la violencia terrorista. En una carta fechada del 18 de enero, el gobierno de Burkina Faso había denunciado el acuerdo relativo al estatuto de las fuerzas francesas en el país, dándoles un mes para abandonar el país, una salida registrada por París unos días después. Y el Ministerio Argelino de Asuntos Exteriores ha rechazado hoy la suspensión de la concesión de visados turísticos a los franceses, calificando las noticias que circulan como meras falacias que forman parte de una falsa campaña dirigida por círculos hostiles que alegan esta supuesta decisión. La declaración del Ministerio de Exteriores de Argelia indica que sus servicios diplomáticos y consulares en el extranjero siguen concediendo visados normalmente a quienes desean visitar Argelia, recordando las facilidades recientemente aprobadas por las autoridades argelinas para conceder visados a los países fronterizos. Y el ministro de Asuntos Exteriores de Arabia Saudita, Faisal Ben Farhan Saud, instó ayer en el Foro de Seguridad de Múnich, en Alemania, a reconsiderar la forma de lidiar con el sufrimiento del pueblo sirio a causa del terremoto y el manejo de la crisis de los refugiados mediante el diálogo. Durante su estancia en Múnich, el diplomático saudí corroboró la existencia de un consenso entre los estados del Golfo y el mundo árabe sobre un cambio en relación con Siria. Verán que hay un consenso creciente, no solo entre los países del CCG, sino en el mundo árabe, de que la situación actual es insostenible, por falta de una manera de lograr los objetivos finales de una solución política. Se ha empezado a formular otro enfoque para abordar la cuestión de los refugiados sirios. En los países vecinos, el sufrimiento de los civiles, especialmente después del devastador terremoto en Siria y Turquía. Esto debe hacerse mediante el diálogo con el gobierno de Damasco, algún momento permitiendo al menos que se alcancen los objetivos más importantes, especialmente con respecto al aspecto humanitario, el regreso de los refugiados, etc. Y en Siria, precisamente, al menos 15 personas han muerto esta madrugada, de ellas 2 mujeres, como resultado de un ataque de misiles israelíes contra la capital siria, Damasco, según ha informado el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. La misma fuente ha precisado que el ataque golpeó un edificio de 10 plantas cerca del Centro Cultural iraní en el barrio de Kafr Sousa, donde tienen su sede algunos ministerios, agencias de seguridad y organismos de inteligencia.
Turquía ha anunciado el fin de las labores de búsqueda 14 días después del terremoto del 6 de febrero pasado, salvo en las dos provincias más afectadas, o sea, Kahramanmaraş y Hatay. El terremoto de magnitud 7,8 dejó más de 40.000 muertos en Turquía y la vecina Siria, según el último balance difundido este domingo. Desde hace más de 24 horas no se ha encontrado a ningún superviviente entre las ruinas. Les hablamos desde varios días de la conferencia de Múnich sobre la seguridad. El encuentro bávaro tiene previsto concluir hoy mismo, luego de 3 días de debates e intervenciones centradas en la guerra en Ucrania y las tensiones sino-americanas. En Múnich, los países socios de Kiev cerraban filas ante Rusia, mientras China y Estados Unidos parecían distanciarse aún más sin entrar, por lo tanto, en una nueva guerra fría. En lo referente a la guerra en Ucrania, la guerra en dicho país cumple este domingo 361 días desde su inicio. Rusia ha atacado con misiles el oeste de Ucrania, cuyas autoridades pidieron de nuevo cazas a sus socios para proteger mejor sus cielos, justo cuando medios occidentales y rusos advierten de que Moscú podría empezar a utilizar la aviación para apoyar a sus tropas en el terreno. Y hablándoles justamente de esta contienda, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, estará en pocas horas en rumbo a Polonia cuando se acerca el primer aniversario de esta guerra. El conflicto parece perdurar y está alejando toda perspectiva de paz para y en Europa. Vean el comentario de Mary Blabrecht. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, visitará Polonia dentro de pocas horas de este lunes para conmemorar el primer aniversario de la invasión rusa de Ucrania. Biden regresa a la región cuando la guerra está cerca de cumplir un año y entra en una nueva fase volátil y no se vislumbra un camino claro hacia la paz. Las amenazas de Putin de desencadenar una ofensiva mayor no ha disuadido a los países occidentales, que se ven cada vez más inmersos en una guerra por poderes con Rusia en Ucrania. Por ahora, la paz parece alejarse por falta de voluntad de afirmación por parte de los aliados de Kiev, que están cada vez más implicados en la guerra, como lamenta Hungría. Mantendremos nuestras relaciones económicas con Rusia y esto es lo que también sugerimos a nuestros aliados, porque sin relaciones no habrá alto el fuego ni negociaciones de paz. Europa está a punto de hundirse en la guerra. Se está equilibrando sobre una plataforma frágil. De hecho, ya está en guerra indirecta con Rusia. Luego de cerca de un año de guerra, el camino hacia la paz parece lejano ante una Rusia decidida a ganar su batalla y una Ucrania obstinada por su integridad territorial. Europa entra ya en una larga guerra de desgaste. Volvemos a Múnich ante los dirigentes y expertos internacionales reunidos en la conferencia de seguridad. Wang Yi, ministro chino de Exteriores, calificó de absurda e histórica la reacción de Estados Unidos al detectar un globo chino en su espacio aéreo. Vean su comentario al respecto. Desgraciadamente, Estados Unidos no prestó atención a estos hechos y en su lugar utilizó aviones de combate modernos para derribar un globo con misiles. Yo diría que es una reacción absurda y histérica y absolutamente un abuso de la fuerza. Y para concluir, el balance de víctimas mortales causadas por el ciclón Gabriel a su paso por Nueva Zelanda se sitúa en 11, mientras más de 5.600 personas aún no han podido ser contactadas, informan medios locales. La policía declaró que la devastación es impresionante. También indicó que se han registrado casos de saqueos y robos a manos de quienes aprovechan la situación para cometer sus fechorías. Estimados telespectadores, pues con esta noticia cerramos las páginas de este diario. Gracias por su amable atención. Podrán seguir más información en nuestras redes sociales. Un saludo.